Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Entramos de lleno en el otoño y nos encontramos con que se afronta la recta final de la preparación para campeonatos de España, de Europa y mundiales que van a devenir en lo que ya todo el mundo está mirando y pensando, que son esos Juegos Paralímpicos de París 2024 de los que menos de un año nos separan. Y por eso, gran parte de las conversaciones de los próximos podcasts van a estar centradas en lo que los atletas y las atletas estén ya pensando, planteando, sintiendo e incluso compitiendo. Pero es verdad, y lo hemos dicho desde el principio, que en esta edición número 21 de este podcast del Comité Paralímpico Español no solo hablamos de competiciones, sino de todas las historias que hay alrededor, y no solo en primera persona, sino también con gente que está en segundo o en tercer plano, o incluso que estuvo en el primer plano y ahora es capaz de poder enseñar a aquellos y aquellas que están viniendo que las facilidades de que disfrutan en estos momentos no estuvieron siempre al alcance de los deportistas con discapacidad. Así que a todas las personas que ya veis un poco menos de luz, pero que por lo menos disfrutáis con algo de fresquito, bienvenidos y bienvenidas a este podcast del Comité Paralímpico Español, en el que empezamos ya a contaros todo, que es mucho, lo que hay en este universo. Ya sabéis que nuestra primera parada es casi como un pit stop en la Fórmula 1. Nos lleva a una de las sillas del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español y en ella encontramos a Isabel Domínguez, a la que retamos, y cada vez lo tiene más difícil, a contarnos de manera rápida y concisa todo lo que ha ocurrido, que ha sido mucho, en los últimos 30 días de competiciones. Octubre ha puesto punto final a los mundiales de los diferentes deportes paralímpicos y las grandes estrellas se preparan ya para la temporada definitiva, la que desembocará en los Juegos Paralímpicos de París. Vamos a ver lo que ha dado de sí este mes, tanto en el plano deportivo como en el institucional. Judith Rodríguez rozó las medallas en el Campeonato del Mundo de Esgrima en silla celebrado en Italia. La gallega se quedó a un solo tocado de la medalla de bronce en espada y además fue octava en florete. La otra española en liza, Begoña Garrido, no logró acercarse tanto a las posiciones de podio. También terminó quinta Dalia Santiago en el Mundial de Taekwondo de Veracruz dentro de la categoría K44 más de 65 kilos. Además, Gabriel Amado alcanzó los cuartos de final y Joel Martín, que venía de ganar la medalla de plata en el Grand Prix de México, cayó en primera ronda. México acogió igualmente una prueba de las series mundiales de natación, de la que el valenciano José Antonio Marí se llevó 1 oro y 2 bronces y el coruñés Jacobo Garrido 1 oro y 1 plata. 5 oros y 4 bronces se repartieron los triatletas españoles en la Copa del Mundo de Málaga, apenas un par de semanas después de lograr otras 3 medallas en la de Portugal. En el país luso, Basile Agache y Sara Ayer lograron la medalla de plata por equipos de la clase BC4 durante la Copa del Mundo de Boccia. Y en el World Challenger de Heraklion, Amagoya Arrieta también fue segunda, esta vez en la prueba individual de la clase BC1. El jugador de talla baja Iván Segura consiguió la medalla de bronce en el Open Internacional de Australia, formando pareja en dobles con la ucraniana Nina Koslova. El tenis en silla de ruedas español también sigue cosechando éxitos por el mundo. Martín de la Puente se adjudicó este mes el Open de Cerdeña, mientras que Daniel Caberzacci regresó a las pistas con victoria en el de Casablanca tras 16 meses apartado por una lesión de muñeca. Y en tenis de mesa, el equipo nacional se trajo 8 medallas del Abierto Internacional de Finlandia, 2 oros, 3 platas y 3 bronces, la mitad de ellas en pruebas individuales y la mitad en dobles. Y la Unión de Madrid se llevó su primera Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas tras derrotar a Amiab Albacete en la final por 77-67.
El bronce se lo llevó Bidaideac Bilbao por encima de Fundación Aliados de Valladolid. Y en el torneo doméstico recién comenzado, los madrileños y los castellano-manchegos mantienen su lucha por el liderato. La prueba disputada en Zaragoza puso el broche de oro a la Liga Dingonatura de Piragüismo, cuyo objetivo es acercar este deporte a las personas con discapacidad. La victoria global se la llevaron los aragoneses de Moncayac Iberus por encima de Cantabria Multisport y del Club Piragüisme Silla. La Fundación Iberdrola España ha convocado una nueva edición de sus becas para deportistas paralímpicos que estén cursando estudios universitarios o de posgrado durante el curso 2023-2024. El importe oscila entre los 1.250 y los 5.000 euros en función de los créditos matriculados. El 9 de octubre salieron a la venta 2,8 millones de entradas para los Juegos Paralímpicos de París. En todos los deportes habrá tickets a partir de 15 euros y también se podrán adquirir pases para visitar varias sedes en un mismo día. Afortunadamente, en los últimos años la presencia mediática de los deportistas paralímpicos ha crecido exponencialmente, pero es verdad que siempre que estamos a menos de 12 meses para que haya unos Juegos, todavía más hay opciones de poder ver, leer o escuchar lo que nuestros y nuestras atletas tienen que decir antes de viajar hasta París en el futuro. Y justo porque estamos en esa recta final, queremos ir presentándoos a las personas que desde hace mucho tiempo han sido referentes a la hora de contar no solo las hazañas, sino también las historias que hay en torno al deporte de personas con discapacidad. Por lo que estrenamos sección y lo hacemos buscando a esos y a esas periodistas que siempre consiguen arrancarnos una sonrisa con aquello que cuentan de manera habitual. Nuestra primera parada nos va a llevar a Radio Marca y aunque no necesita presentación, seguro que conocéis de sobra a la persona que tenemos al otro lado. Don Vicente Ortega, ¿cómo está usted? Muy buenas. Encantado de saludarte, David. Qué alegría me da tenerte al otro lado ahora mismo. Me siento raro. Hombre, soy yo el que te doy paso hablando de las 1000 cosas que sabes hacer y me da un poco de apuro y todo, pero bueno. Bueno, yo te voy a decir que tú también sabes hacer 1000 cosas, aunque no lo pregonas por ahí, y una de ellas claramente es hablar de deporte paralímpico. Vicen ha sido uno de los pioneros y lo fue siempre también en el mundo marca. La voz de la radio, que además semanalmente cuenta historias que tienen que ver con los deportistas con discapacidad, es Vicente Ortega. Te quiero preguntar si tienes algún recuerdo de esas primeras veces, porque tú entrevistas a muchísimas personas muy diversas y muchísimos deportistas de toda índole. Sí, yo creo que es algo inolvidable. La verdad que tener la suerte de escuchar cada semana historias de superación como las que nos cuentan nuestros deportistas paralímpicos es algo que además yo lo tenía muy claro desde el primer día que arrancamos haciendo un programa de radio. O sea, yo creo que desde el año 2001, cuando nace Radio Marca, ya tuve siempre un rinconcito dedicado a las personas con discapacidad. Todos tenemos algún tipo de discapacidad. O todos tenemos alguna capacidad diferente. Y yo creo que eso hay que tratarlo y tenerlo claro. Hay gente que sabe hacer unas cosas y no sabe hacer otras. Pero sobre todo lo que hay que tener es ese afán de superación, de no rendirse nunca, de no tirar la toalla. Y eso nos lo enseñan cada viernes ahora en el programa. Yo recuerdo la primera vez que tuve la suerte de charlar con Xavi Torres, todavía, pues fíjate, yo creo que una de las grandes referencias para mí, el mundo del deporte paralímpico en nuestro país no se entiende sin Xavi Torres. Yo me acuerdo que le llamábamos a Argentina, estaba en un mundial y el hombre entraba. Pero recuerdo el día que le conocí en persona. Entró en el estudio, claro, a Xavi Torres le faltan parte de las extremidades superiores e inferiores. Y cuando entró, claro, yo no me esperaba ver que tuviera esa planta el tío, ¿no? Porque claro, él iba con sus prótesis en las piernas, entonces yo le veo que entra allí y le veo, uy, y entró andando. Entonces, lo primero que me surge es, ¿qué hago? Le doy la mano, pero si es que no tiene manos al uso. Y le di un abrazo, David, le di un abrazo porque no sabía qué hacer. Entonces me cogí, me fui a por él, le di un abrazo. Felicidades por cómo lo cuentas todo, cómo lo vives, con qué sentido del humor te tomas la vida, por todo lo que enseñas y por todo lo que ayudas a toda la gente. Vicen, yo creo que una de las cosas que ha conseguido Radio Marca es precisamente la de normalizar. Muchos de los deportistas con discapacidad dicen que hay que quitarles el adjetivo y que efectivamente sí. Son deportistas y además son profesionales. Y en este tránsito, como tú decías, desde 2001, hay un momento en el que, por suerte, en las entrevistas ya no hay una distinción. Se habla de deporte puro, se habla de historias y creo que también, y tú lo habrás percibido con la audiencia, hay una percepción también enormemente diferente a la que había hace 20 años.
No ha cambiado absolutamente, gracias a Dios. Ha cambiado y muchas veces lo comento con el presidente de la ONCE, con el presidente del Comité Paralímpico Español, don Miguel Carballeda, que por cierto es un enorme coleccionista de radios antiguas y me encanta y siempre me habla de ellos y me mandó una camiseta con todas las radios. Yo cuando veía al principio, sobre todo el miedo que teníamos incluso los periodistas, ¿no? A la hora de tratar al deportista paralímpico, nunca te quieres equivocar, ni te quieres meter en ningún charco, ni ser maleducado, ni tener falta de sensibilidad. Pero llega un momento en el que le tienes que decir a un deportista paralímpico que a lo mejor le faltan las piernas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo andas? En aquel momento yo recuerdo que alguna vez me decían y me miraba algún compañero y me decía, pero dicen que le han hecho cómo andas a un señor que no tiene piernas, o cómo lo ves a un señor que es ciego. Todas esas cosas afortunadamente han ido cambiando y yo creo que el primero que ha cambiado ha sido yo, porque a mí ya no me da ningún tipo de vergüenza, porque los primeros que ellos le dan normalidad a todo eso, le quitan hierro y quieren que les trates y que hables normal como a cualquier otro deportista, son ellos. Yo creo, afortunadamente, aunque hemos derribado muchas barreras, todavía, hombre, las físicas y las mentales todavía nos quedan muchas por derribar, pero yo creo que afortunadamente ha cambiado todo mucho. Hay que también seguir luchando porque no pueden tener un valor unas medallas olímpicas que unas medallas paralímpicas. Ese tipo de cosas hay que seguir cambiándolo. Nuestra segunda parada en boxes en la zona de prensa del Comité Paralímpico Español nos lleva siempre a hablar con Israel Íñiguez y a que él, a su vez, nos traiga el testimonio de aquellos deportistas que todavía, estando en activo o habiéndolo dejado hace poco tiempo, tienen una doble vida. Por la mañana se ponen, por ejemplo, el mono de triatlón y por la tarde se ponen un traje para impartir clase o para trabajar al servicio de su comunidad. Porque no solo es importante conocer lo que se hace en las pistas, sino también hacia dónde puede llevar a las personas que ahora mismo son atletas de élite el futuro. Así que siempre tenemos la suerte de descubrir esa doble historia y, como siempre, le pedimos a Israel que nos presente a quién nos trae en el día de hoy. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. Hoy nuevamente una gran figura del deporte paralímpico pasa por esta sección. Un auténtico campeón, tanto dentro como fuera de su disciplina. Ha ganado 3 medallas en Juegos Paralímpicos, la última en los recientes de Tokio, y además es un tipo que tiene 1000 actividades, además de su trabajo. Le vamos a conocer y yo creo que nos va a encantar. Se trata de Jordi Morales. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un breve repaso al currículum, además de medallas en europeos y en mundiales, sobre todo 3 hitos fundamentales en tu carrera, yo creo, ¿no? Las medallas en 3 Juegos Paralímpicos. Sí, sin duda siempre las medallas paralímpicas son especiales, títulos en europeos, mundiales también, pero yo creo que el evento por referencia de un deportista paralímpico son los Juegos Paralímpicos, por el ambiente que se forma, por la repercusión que también tienen, así que sin duda me quedo con estas 3 medallas como, bueno, pues quizás los grandes éxitos de mi carrera deportiva. Bueno, y esto no ha acabado, ¿no? Digo, habrá que engordar este palmarés en París. Eso esperamos, en eso estamos. Estamos ya trabajando desde que volvimos de 2021, ¿no? De los Juegos de Tokio, ya con la mirada puesta en estos Juegos de París. Ahora ya queda la recta final y las sensaciones son buenas, cada vez mejor, ahora que se va acercando. Y sin duda que vamos a estar allí luchando para conseguir pues más medallas al currículum. Jordi es licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Tiene un máster en Gestión Deportiva y un MBA en Dirección de Empresas, además de otras tantas cosas que hablaremos ahora. Cuando hablo con vosotros y leo todas estas cosas, digo, ¿cómo os da tiempo a compaginar el deporte de élite, que es tremendamente sacrificado, con la formación? Y en este caso estás hablando de carreras, máster, MBA, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace? La misma capacidad que tenemos pues de organización, de aprovechamiento del tiempo, lo adquirimos con los años y con la experiencia, lo podemos trasladar al resto de facetas de nuestra vida. Y en el caso pues de nuestra etapa formativa pasa lo mismo. Entonces yo creo que somos personas con mucha capacidad y así pues poco a poco pues nos lo vamos sacando. Yo también he sido pues a veces aprovechando pues situaciones que se me han venido, ¿no? Pues una pandemia, ¿no? Por ejemplo, el máster, la dirección de empresas que tengo pues fue aprovechando la pandemia. Luego quizás pues cuando volvemos de unos juegos siempre hay un año un poquito más tranquilo. Son muchos años, claro, de carrera deportiva, con lo cual me ha dado un poquito de tiempo para todo. Eso también ayuda.
Hablamos siempre, ¿no?, de la importancia de la formación en los deportistas, porque insistimos que la carrera deportiva llega un momento que se acaba y hay que estar plenamente formado. ¿Qué recomendación, qué consejo le darías tú, por ejemplo, a todos esos chicos que tenemos ahora en los equipos de promesas que de aquí a un tiempo darán el salto y estarán junto a vosotros en unos juegos, por ejemplo? ¿Qué consejo les darías? Que no digan, mira, ahora que soy joven, aprovecho y solo me dedico a la carrera deportiva, que empiecen desde ya con la compaginación esta dual, que esta compaginación hace incluso que el rendimiento deportivo del deportista sea más alto. Asesor financiero, eres asesor financiero. ¿Por qué te dio por ahí? Pues bien, me vino mira, un compañero, bueno, excompañero mío, ¿no? En el centro de alto rendimiento de Sant Cugat, ¿no? Deportista amigo, que él, bueno, pues por estudios se empezó a dedicar al mundo ¿no? Asesoramiento financiero, y de golpe, pues bueno, pues él tuvo la oportunidad de crear su equipo y empezó a crear un equipo a base de deportistas y acabó siendo el mejor equipo de toda España. Él veía en mí, pues bueno, pues una capacidad pues de conocimiento de muchas personas, de querer siempre ayudar a los demás, que al final es de lo que se trata este mundo, y me dijo, oye, ¿por qué no quieres probar? Yo también siempre he creído mucho en que lo que se aprende en el mundo del deporte se puede llevar a cualquier ámbito. Y realmente las características, pues que al final un buen asesor financiero son las mismas que te puede tener un deportista, ¿no? Pues el de esforzarse, el de no rendirse ante las dificultades, el de creer en el trabajo en equipo. Eso son las claves también del éxito en el mundo financiero. Y además de todo esto, tienes tiempo para estar en una asociación en la cual lleváis a cabo actividades educativas relacionadas también, ¿no?, con el mundo del deporte, con el mundo del deporte de personas con discapacidad. Cuéntanos eso también. No tengo todo el tiempo que quisiera para poder dedicarle a eso, me encantaría Hombre, tener mucho más. ¿qué más quieres, pero sí, ¿no? pero sí es verdad que, bueno, con un compañero, ¿no?, con el que trabajé en una federación deportiva aquí en Cataluña, decidimos pues montar esta asociación un poquito para hacer llegar algo que parecía que en ningún ámbito pues lo estaba como abarcando, ¿no? Que era, por un lado, personas con discapacidad que querían hacer actividad física y no sabían dónde ir, no podían ir en grupos, digamos, inclusivos, en grupos normalizados. Y luego el dar a conocer, ¿no?, lo que es el deporte paralímpico, las dificultades con las que se encuentra una persona con discapacidad, pero incluso que lo puedan sentir los alumnos, ¿no?, en llevarlo a centros educativos, a alumnos pues básicamente de primaria, que puedan sentir lo que son las dificultades de una persona con discapacidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Haciendo deporte. Me parece una fórmula estupenda. Siempre abogamos por esa parte didáctica, ¿no?, del deporte de personas con discapacidad y en general del mundo de la discapacidad. Y qué mejor que todo un campeón como tú, Jordi, para transmitirlo. Así que enhorabuena por esa labor. Pues que ha sido un placer, Jordi, contar contigo en este podcast Paralímpicos. Es verdad que hemos dejado un poco al margen todo tu extenso currículum deportivo, pero ya sabes que esta sección nos ocupa de otras cosas. Nos has contado cosas muy interesantes. Vemos que no paras ni un segundo, así que te animamos a seguir así. Eso sin duda. Muchas gracias por contar conmigo y a seguir haciendo esta sección, estos podcasts que son una cosa espectacular. Cuando alguien tiene un éxito y gana una medalla o simplemente entra a formar parte de la familia de atletas paralímpicos, hay muchas cosas que han pasado detrás para que eso pueda ocurrir. Efectivamente está el trabajo, efectivamente está el talento, pero además de todo eso hay una serie de personas y de instituciones que poco a poco van arropando cada vez más, porque cada vez son más profesionales, a esos o a esas atletas paralímpicos o paralímpicas. Y siempre en esta sección queremos dar voz a las personas que normalmente no la tienen. Y no la tienen no porque no quieran, sino porque siempre están ayudando en esa segunda línea a que los objetivos se cumplan. Por eso hemos querido interrogar, si esa es la palabra adecuada, al jefe de los servicios de fisioterapia del Comité Paralímpico Español para que nos cuente qué es lo que se hace en el día a día y algunas anécdotas que seguro que tiene.
Esto es lo que nos decía Ramón Velázquez. Aquí, igual que estoy yo, hay muchos compañeros detrás mía que están trabajando día a día. Realmente, tanto yo como mi compañero Mario Retuerta, que es el otro corresponsable de fisioterapia del Comité Paralímpico, estamos mano a mano en la ciudad de Madrid, ¿no? Intentamos gestionar, coordinar o a veces descoordinar el trabajo con los demás deportistas, ¿no? Hay entre 40 y 50 fisioterapeutas que trabajan semana a semana en clínica diaria con los deportistas paralímpicos. Porque al final realmente es un ámbito muy atomizado, no están solo en Madrid, están en Barcelona, en Valencia, en Lugo, en Cáceres, en Sevilla, en Mérida, en Murcia. De cómo me inicié en el mundo de la fisioterapia en personas con discapacidad, fue realmente al principio de rebote, y como todas las cosas buenas empiezan. Cuando uno estaba en la carrera de fisioterapia, yo me formé en Sevilla, hubo una competición de bocha. Empecé ahí como voluntario y demás, no era ni como voluntario de fisioterapia, sino voluntario como para echar una mano a la selección española de bocha. Y ahí me enganchó. De ahí conocí al equipo de Infatigables, que es un club de bocha y slalom en silla de ruedas, que es de un pueblo de Sevilla. Estando ahí aún en segundo de carrera, con 20 años. Y yo iba a colaborar, ¿no? Iba a intentar echar una mano con lo poco que sabía, pues echar una mano a nivel de rendimiento, cómo se puede ayudar, desde la fisioterapia que se puede hacer, y comenzó ahí. Luego tuve la oportunidad de colaborar con la selección de fútbol de parálisis cerebral, y luego conseguí hacer mi último año de carrera en Finlandia. Ahí te daban la opción de hacer un experto en deporte y discapacidad, y lo cursé durante 5 o 6 meses. La verdad que eso me dio ahí directamente cuando aprendí y tuve que desaprender cosas que había aprendido en los años anteriores. Ya cuando yo llegué a mi puesto, ya había predecesores que habían trabajado fuertemente para tener un servicio médico de fisioterapia muy potente desde hace muchos años. Hay miles de anécdotas. Ninguna semana es tranquila. Cientos de casos. La persona, cuando no duele una muñeca a un tenista, se rompe un isquiotibial a un atleta, o hay que sacar a una persona con daño cerebral adquirido, ¿no? Y meterla en agua fría 5 veces al día para que pueda acabar lanzando en la final de unos Juegos Paralímpicos. Es cierto que se estudia más fisioterapia, pero yo porque la población en general está más concienciada de la necesidad de que haya más fisioterapia, ¿no? Fisioterapia de calidad. Siempre digo en broma que si un deportista le va bien en su carrera, algo se le tiene que cruzar y se le tiene que ir mal para que acabe estudiando fisioterapia. Pero es verdad que yo soy un amante de la fisioterapia y siempre abogo porque se estudia una carrera muy bonita. Si un deportista que ha tenido toda su vida de fisioterapia acaba su carrera y quiere hacer fisioterapia, es porque la gente que ha estado acompañándole ha hecho un buen trabajo con él, o él tiene la percepción de que ha sido cuidado. Y nuestra tercera parada, casi por orden de veteranía en el Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, pues siempre nos lleva a Luis Leardi, porque además ha sido deportista de élite y porque con él y con una persona especial cada mes decidimos hablar de lo que fueron los tiempos pretéritos en el deporte con discapacidad y de cómo cada vez que hablamos de que hay una evolución enorme podemos darnos cuenta, porque es importante tener memoria, de que no hace demasiado tiempo las cosas eran radicalmente diferentes. Don Luis, ¿con quién estamos? Muy buenas. Muy buenas, David. Pues nuestro invitado de hoy en la sección de Ilustres es nada menos que Enamed Enamed, quien en su momento fue considerado el mejor nadador ciego del mundo. Pues no en vano logró la gesta de hacerse con 4 medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008, donde fue el mejor de los españoles. ¿Qué tal estás, Enamed? Muy buenas, ¿cómo estáis? Además de en Pekín, Enamed estuvo en otros 2 Juegos Paralímpicos, en Atenas 2004, con solo 17 añitos, y ya logró allí 2 medallas de bronce, y en su última participación, que fue en Londres 2012, donde consiguió otros 3 metales más, 2 platas y 1 bronce. En total, el número de medallas de Enamed son 9 medallas paralímpicas. Pero empecemos por los inicios. Para llegar a unos Juegos Paralímpicos, Enamed, con solo 17 añitos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo se hace eso? Nosotros en ese momento era simplemente empiezas a entrenar y una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo empecé en el instituto con 13, 14 años y ahí es cuando coincidí con una serie de entrenadores que fueron los que me inspiraron a hacer la práctica deportiva de forma más continuada. Pues empiezas primero 2 horas diarias, luego 4 horas diarias, y recuerdo que después de un mundial que hicimos en Argentina en el 2002, mi entrenador me dijo, pues tienes que doblar sesión. Y digo, ¿pero cuándo? Si voy al instituto a las 8 de la mañana. Y dice, pero a las 6, te levantas a las 5 y a las 6 entrenamos y luego ya vienes por la tarde y seguimos entrenando, y así de
de lunes a sábado, ¿no? Entonces era otro momento porque además no entrenabas con la aspiración de ningún tipo de beca ni de ayuda, sino simplemente entrenabas por llegar al siguiente mundial y luego posteriormente por hacer tu clasificación para los Juegos. Muchas veces comentas que de pequeñito no perdiste la vista, sino que ganaste la ceguera. ¿Cómo se explica esto? Es un proceso bastante largo, es decir, yo me quedo ciego a los 8 años por un desprendimiento de retina, a raíz de eso empiezo a aprender a nadar y te lo puedo explicar de una manera un poco más poética, ¿no? O sea, el hecho del esfuerzo y de hacer un trabajo y utilizar la piscina como un vehículo, o sea, la natación como un vehículo de desarrollo personal porque claro, yo trabajaba para conseguir unas medallas y luego resulta que me llevé mucho más que unas medallas. Y desde el punto de vista psicológico, yo hoy en día soy psicólogo, es lo que llamaríamos una reestructuración cognitiva, es que es básicamente empezar a cambiar ciertos mensajes que te lanzas, porque la sociedad te dice que la discapacidad tiene que vivirse de una determinada manera. O que ser ciego es esto y es lo otro y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Y eso lo dice incluso gente que trabaja diariamente con personas con ceguera, ¿no? Lo que pasa es que yo llegué a un momento en el 2006-2007 donde toqué fondo y ahí me di cuenta que no estaba consiguiendo los resultados que quería porque lo que faltaba era hacer un entrenamiento mental mucho más exhaustivo. Entonces, en esa búsqueda de hacer ese entrenamiento mental para, ya te digo, para conseguir unas medallas o conseguir unos objetivos, es en los que consigo hacer esa pequeña, entre comillas, ¿no? Transformación personal o transformación psicológica y empiezo a ver la ceguera como algo, y yo te diría que hasta positivo en algunos aspectos, ¿no? Hay mucha gente que no lo entiende y piensa que gané la ceguera es un juego de palabras y no, para mí es un concepto real. Todos los días te lo tienes que ganar, todos los días tienes que salir a la calle y luchar por lo que quieres, porque no vivimos en un mundo de ciegos. Entonces, no creo en esta filosofía de que, puesto que no es vivo en un mundo de ciegos, todo el mundo se tiene que adaptar a mí, sino que creo en todo lo contrario. Es decir, hay que adaptarse a un mundo de videntes y en ese esfuerzo es en lo que haces este cambio. Y cuando ya entraste en la dinámica de entrenamientos de alto nivel, supongo que se necesita una importante fortaleza mental para afrontar tanto esfuerzo y sacrificio. ¿Cómo trabajabas esta parte de tu preparación? Bueno, hasta los 19 años, digamos que no la trabajabas, es decir, tú tenías que ir a entrenar y punto. No había cuestionamiento al respecto, es decir, tú vas a entrenar y además recuerdo que tenía un entrenador que ha sido, yo creo que el mejor entrenador que he tenido en mi vida, Oliver, y él, vamos, un día en un avión le dije, macho, no sabes nada de psicología deportiva, y dijo, ¿y para qué? ¿Sabes? Porque su filosofía era, no me cuentes historias y ponte las pilas, ¿no? Sigue entrenando. Y a mí eso me vino muy bien porque te fortalece mucho. Te fortalece a seguir trabajando, a que a pesar de que tengas una tendinitis de hombro hay que seguir entrenando. Entonces, para él era como, vale, y no puedo hacer los saltos porque no los estoy viendo. Pues chico, búscate la vida. A mí no me cuentes historias. Entonces, claro, te empuja a que explores, te empuja a que vayas un poquito más allá. Enamed, si tuvieras que elegir un momento, un recuerdo de tu etapa como nadador de alto nivel paralímpico, ¿con cuál te quedarías? Como bien dices, es difícil porque hay muchos momentos, ¿no? Muy, muy especiales. Yo recuerdo muchos momentos en medio de entrenamientos donde de repente te das cuenta de que efectivamente sí es posible soñar con un oro olímpico. Recuerdo especialmente un entrenamiento un sábado por la mañana donde hice una marca que posiblemente muchos de mis rivales no iban a poder hacer en competición. Y te das cuenta, dices, madre mía, o sea, estamos en un buen camino, estamos logrando algo que puede ser importante. Pero claro, es evidente que los momentos más señalados pues son los que de repente haces tu mejor prueba. En mi caso, el 100 mariposa de Pekín 2008, que fue mi primera prueba,
Bueno, es que esa prueba la recuerdo con especial cariño porque para mí fue la prueba perfecta. La trabajé durante casi 20 meses a nivel psicológico visualizándola. Cada vez que hacía un entrenamiento visualizaba una parte de esa prueba. Entonces, claro, de repente llegar a esa prueba y que te salga perfecta es algo muy estimulante. Esa y luego el cierre de esa semana de competición después del cuarto oro, que también había sido un récord del mundo que llevaba vigente desde el año 87, que era justo cuando yo había nacido, pues el momento del himno. O sea, recuerdo estar de pie en el podium y los primeros compases del himno y el silencio que se hace en la piscina, que solo escuchas el agua y la música. Es algo muy especial. Bueno, hay que decir que tú desarrollaste tu carrera paralímpica en unos años en los que se empezó a producir el despegue de la visibilidad del deporte paralímpico, a mi juicio, especialmente durante la celebración de los propios Juegos Paralímpicos. ¿Qué relación tuviste tú con los medios de comunicación en aquella época, con las instituciones? ¿Llegaste a sentirte importante, reconocido o no lo suficiente? Bueno, hay que diferenciarlo porque a nivel de medios sí que me sentí muy reconocido porque yo tengo la grandísima fortuna de ser de Las Palmas de Gran Canaria y tengo que decir que la prensa en Canarias especialmente, pero incluso también a nivel nacional, a mí me ha tratado muy bien. He tenido muy buena relación con los medios y si no llega a ser por ellos, otro gallo habría cantado, ¿no? O sea, yo recuerdo en 2006-2007 cuando no teníamos apenas repercusión a nivel nacional o internacional y yo tenía repercusión en Canarias, ¿no? Y especialmente en mi isla. Y después del 2008, pues te puedes imaginar, o sea, aquello explotó, se convirtió en algo muy grande para un chaval de 21 años. Y además recuerdo hablar contigo, Luis, y comentarte alguna de las situaciones que estaba viviendo. Y dirás, bueno, pues tranquilo y simplemente disfruta de esta etapa, ¿no? En la parte económica, no. La parte económica es otra historia completamente diferente. O sea, posiblemente económicamente, si hubiera ganado los oros, tal y como está ahora mismo la estructura y todo el apoyo que se ha generado alrededor del movimiento paralímpico, pues quizás otro gallo me habría cantado en la vida, ¿no? Entonces era otro momento. ¿Cuándo decides, en qué momento decides que tienes que parar con todo este tipo de vida de alto nivel, de alto rendimiento deportivo, y decides retirarte de la alta competición? En cualquier caso, cuando dejaste la natación de alto nivel, empezaste a proponerte otros retos, también deportivos. Un Ironman de triatlón, alpinismo en el Kilimanjaro. Bueno, fue curioso porque después de Londres 2012 estábamos volviendo a Madrid, creo que era el 10 de septiembre, mi cumpleaños es el 11 de septiembre, o estábamos volviendo, sí, estábamos volviendo el 10. Y recuerdo estar entrando al avión y decir, no sé yo cómo voy a hacer esta próxima campaña, este próximo ciclo olímpico, porque la verdad es que no me apetece, ¿no? Y el momento clave se produjo 2 o 3 meses después, que venía de una formación en Estados Unidos y estaba pensando que necesitaba hacer un cambio de vida porque efectivamente no me estimulaba el seguir entrenando. Es decir, yo me levantaba los lunes deseando que llegara el sábado, que era mi día, mi tarde libre, y ya no me estimulaba el seguir entrenando. Yo tenía muy claro que así en esas condiciones no se puede, porque mira que a mí me ha gustado poco entrenar a lo largo de mi vida, ¿eh? Yo siempre he preferido competir y estaba soñando con la competición, pero entendía que el entrenamiento era un paso necesario, pero ya no estaba dispuesto a hacer ese paso. Es cierto que luego, años después, hice una especie de revisitación del movimiento paralímpico en el 2019. Volví a competir, estuve en varias competiciones. De hecho, hice un récord de Europa en el 50 mariposa y luego ese mismo día hice la clasificación para los Juegos de Tokio. Estamos hablando del 8 de marzo del 2020 y justo empieza el confinamiento, empieza la pandemia. Económicamente fue un palo muy duro a nivel de trabajo. Y tuve que hacer un cambio de perspectiva y centrarme y decir, bueno, pues al final lo que les recomiendo muchas veces a mis pacientes, ¿no? No se puede montar en 2 motos a la vez, hay que concentrarse en una u otra y decidí decantarme por la psicología en este caso y abrir mi clínica y ya dejar a un lado completamente el deporte.
Y ya fuera del deporte, sigues haciendo tus aportaciones a la sociedad en forma de conferenciante, de motivador, de coach, con algún que otro libro publicado de por medio y que es muy recomendable para todos nuestros oyentes. Cuéntanos cuál es tu actividad en estas áreas actualmente. Sí, de hecho, durante los últimos 2 años o año y medio he estado como psicólogo deportivo del equipo olímpico de vela hasta junio del 2023 y a raíz de eso, bueno, pues porque básicamente tenía demasiados trabajos encima, porque aparte estoy dando clases en la universidad y haciendo consultoría de recursos humanos en empresas, decidí dejar esta faceta más relacionada con el deporte. Sigo llevando a algunos deportistas olímpicos y a algunos deportistas profesionales desde el punto de vista de la psicología deportiva, pero ya no trabajo en ninguna federación. Pero efectivamente, al final es aprovechar un poco la experiencia que uno tiene y volcarla de una manera estructurada y con la formación que he podido tener a lo largo de estos años y las herramientas que he podido ir recogiendo, pero sobre todo desde un punto de vista yo creo que un poco distinto, ¿no? Desde haber vivido el deporte de élite y lo duro que es y las consecuencias que tiene, te ayuda a entender no solamente al deportista, sino también a la persona que, por ejemplo, es CEO de una empresa y es una directora general que a la par que está trabajando en la empresa tiene familia, ¿no? Es una cosa muy parecida a lo que ocurre en el deporte de élite. Y tú que lo has vivido y además ya nos has contado cómo el deporte te cambió la trayectoria vital, ¿qué le dirías ahora mismo a una persona con discapacidad sobre el deporte y cómo puede cambiarle la vida? Creo que el deporte de élite es de gran ayuda para cualquier persona. O sea, el deporte de élite, para empezar, es demasiado duro para muchos, ¿no? Pero yo creo que puede ser de gran ayuda para cualquier persona que quiera desarrollarse. El deporte en general y el deporte de élite en particular. Y las personas con discapacidad es especialmente útil porque te prueba tus límites. Al final vives en una realidad diaria en la que, por tu discapacidad, sea la que sea, muchas veces te van a decir que esto no se puede, o que hay que tener cuidado, o hay que estar más tranquilo, o lo que fuera, ¿no? Y eso en el deporte no existe, porque al final vas a competir con personas que están en tus mismas condiciones y es necesario, ¿no? Y al final es casi inherente a la propia actividad el que veas a otros, imites a otros e intentes desarrollarte y progresar. Pues yo creo que queda muy claro el mensaje y al final también para todo el mundo, porque también se incorpora gente muy nueva a este podcast del Comité Paralímpico, que no haya tenido la suerte de conocer la historia de Named, que empiece a buscarla ya, porque se va a enganchar y seguramente le va a llevar bastantes horas poder tener la posibilidad de escuchar todo aquello que no solo en el deporte, sino fuera de él, fue encontrando y sobre todo fue generando para abrir muchas de las barreras que hoy no están abiertas del todo, pero prácticamente empiezan a abrirse de una forma muchísimo mejor para todas las personas con discapacidad, practiquen o no deporte y practiquen o no deporte de élite. Enamed, muchísimas gracias, ha sido un placer y creo que este testimonio va a servir mucho a mucha gente para darse cuenta de cómo poco a poco todo aquello que, como tú dices y nos contabas al principio, en teoría conlleva perder, puede suponer una ganancia a corto, medio y largo plazo. Un abrazo y hasta pronto. Pues ha sido un verdadero placer, Enamed. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, muchas gracias a los dos. Así nos marchamos ya con la luz solar menguando en nuestras vidas, pero con la luz paralímpica comenzando a crecer a lo grande antes de pasar las estaciones y encontrarnos con que en verano tendremos unos nuevos Juegos apenas 3 años después de los últimos. Gracias a todas las personas que, como siempre, nos escucháis en este podcast del Comité Paralímpico Español y ya sabéis que estamos a vuestra disposición cada mes para que podáis descubrir las mejores historias, que son muchas y que no se acaban nunca, del mundo de los deportistas con discapacidad. Que paséis un buen mes. Hasta pronto.